Hola a todas y todos, por acá nuevamente. Bueno, la idea de este espacio es poder conversar en torno a algunos conceptos vinculados al campo de la diversidad sexual para después poder nutrir el foro y ponerlos en diálogo con las otras videoclases y con la conferencia central que vamos a tener en este módulo a cargo de Diego Sempol. Como hablamos en la instancia presencial, cuando abordamos el concepto de sexualidad, ¿se acuerdan que tomamos aquella noción, aquel concepto de Gayle Rubin vinculado a el círculo encantado, ¿no? Referido a que todas las sociedades, las culturas regulan la sexualidad y pone la metáfora de ese círculo encantado en donde dentro de los límites del círculo estarían aquellas expresiones, manifestaciones de la sexualidad hegemónicas, valoradas, validadas por la sociedad, y afuera del círculo las disidentes, no hegemónicas, y no validadas. Las fronteras del círculo se pueden achicar o agrandar con el paso del tiempo en una misma sociedad o también en las diferentes sociedades y culturas. Entonces eso está directamente vinculado al otro concepto que hablábamos de sexo-género. Mientras el sexo biológico son las características biológicas y anatómicas que diferencian varones y mujeres, en el reino animal machos y hembras, y están también las personas intersex o intersexuales, que son aquellas que nacen con características biológicas y anatómicas de ambos sexos. El género es la construcción sociocultural impuesta sobre la diferencia sexual, es decir, los comportamientos, características, permisos, tributos, etcétera, que las culturas y sociedades colocan en las personas en función de ser varones o mujeres, de haber nacido varones o mujeres, en función del dato biológico. También las expectativas, ¿no? Y esto se va forjando y se va comprendiendo desde muy chiquitos y muy chiquitas, porque los niños y niñas ya a temprana edad comienzan a decir esto es de nena, esto es de varón, a diferenciar y a entender y a internalizar qué es lo que en su cultura se entiende por femenino o masculino, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí tenemos el concepto de identidad de género. Identidad de género es cómo me siento, cómo me identifico respecto al género. Allí hay personas que se identifican con el sexo asignado al nacer, es decir, se les asignó, nacieron varones, se identifican como varones, nacieron mujeres, se identifican como mujeres, y ese concepto también se denomina cisgénero, son personas cisgénero o mujeres cis, varones cis. Es un concepto que se utiliza para hablar de las personas que se identifican con el sexo asignado al nacer, es decir, identidad de género tenemos todos y todas, pero son diferentes. Después están las personas trans, aquellas personas que no se identifican con su sexo asignado al nacer, que durante mucho tiempo estuvieron colocadas dentro de los manuales de psiquiatría como un trastorno de la identidad de género, después pasó a ser una disforia porque el problema está en el entorno y no es un trastorno. Y se está en un proceso de despatologizar este tipo de identidades. Pero refieren justamente a varones, personas que se les asignó la etiqueta de varón, sexo biológico, sin embargo se sienten mujeres, son mujeres trans, o sexo asignado al nacer, mujeres, y se sienten varones, son varones trans, o sea, el varón o el mujer se coloca no en el sexo biológico, sino en la autopercepción de la persona y en la autodefinición, pero también hay personas trans que no se sienten ni varones ni mujeres, se sienten trans, o sea, no se sienten identificados con su sexo biológico asignado al nacer, sino que se sienten trans y desafían ese binarismo. También están las personas no binarias, que justamente son personas que rompen con el binarismo femenino-masculino y se identifican como personas no binarias, ni como mujeres, ni como varones, ni como trans, sino no binarias. Y están las personas también género fluido, que son aquellas personas que plantean que su identidad de género y su género fluye, a veces a lo largo del día, a veces a lo largo de los años, de las semanas, de los meses, y van fluyendo en esas múltiples identidades. Estas son algunas categorías que tenemos vinculadas a la identidad de género para comprender y para analizar y para identificarse. Asociadas a ella está la cisnormatividad, que es un concepto vinculado a que lo cis es lo que está dentro del círculo encantado, lo validado, lo esperado por las sociedades, y se genera todo un sistema de castigos y permisos vinculados a si las personas son cis o no son cis. Y después aquí también podemos vincular el concepto de transfobia, que es esa fobia internalizada hacia las personas trans porque atentan contra las convenciones sociales y de género. Entonces
por fuera del círculo encantado las personas trans están porque son de las identidades más discriminadas, estigmatizadas por la sociedad, y por eso, por ejemplo, tienen serias dificultades vinculadas a la violencia, a las expectativas de vida, etc. Luego de esto, de hablar de la identidad de género, el otro concepto importante es la expresión de género. La expresión de género es lo que las personas mostramos respecto al género, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestirnos, en nuestro pelo, en nuestros accesorios, si nos maquillamos, si no, en lo que usamos, en cómo nos movemos. Eso es la expresión. La expresión se ve. La identidad se puede presuponer, pero la identidad la dice la persona, ¿no? A veces hay también confusiones entre expresión de género e identidad. Yo veo una expresión de género, identifico una identidad y es más, a veces hasta asigno y presupongo una orientación sexual, y es otra categoría a la cual vamos a pasar ahora. La orientación sexual o las orientaciones sexuales son la atracción del deseo erótico, lo que me atrae, lo que me gusta afectivamente, sexualmente. No es una opción porque no es algo voluntario. Nadie decide voluntariamente voy a ser gay, voy a ser lesbiana, voy a ser heterosexual, me gusta tal o me gusta cual. En general es algo que pasa, es del orden del inconsciente, y hablamos de orientaciones sexuales. Tradicionalmente teníamos tres, o sea, se construyeron a lo largo de la historia tres. La heterosexualidad, que es la hegemónica, la validada, la que está dentro del círculo encantado, que es la atracción hacia personas del otro sexo, género. Entonces, esa orientación tiene asociado otros conceptos, como el de heteronormatividad, el de orientación, el de heterosexualidad obligatoria y el de heterocentrismo. Son todos conceptos vinculados a la heterosexualidad. La heterosexualidad es la orientación sexual, pero después el heterocentrismo es poner en el centro, en la hegemonía, a la heterosexualidad. La heterosexualidad obligatoria refiere a que las expectativas son que seas heterosexual. Nadie dice, bueno, le tengo que contar algo, soy heterosexual. No, es lo que todo el mundo está esperando. Entonces, la heterosexualidad obligatoria es ese concepto que alude a eso. Y la heteronormatividad, al igual que la cisnormatividad, en este caso es todo lo que engloba la heteronorma, la heterosexualidad como institución, que viene asociada a otras categorías, a lo que es la heterosexualidad hegemónica, porque también la heterosexualidad es diversa y las personas viven su heterosexualidad de forma diferente. Pero asociado a esta heterosexualidad encontramos otras categorías como las relaciones de parentesco, la monogamia, la pareja, el hijo, el perrito, la casa, por decirlo de alguna manera. Es decir, en torno a la heterosexualidad también hay una heterosexualidad que es más hegemónica y que tiene determinadas validaciones sociales. Además de la heterosexualidad está la homosexualidad y la bisexualidad, ¿no? La homosexualidad, personas que se sienten atraídas hacia personas del mismo sexo, y la bisexualidad hacia ambos. Estas tres categorías históricas no dan cuenta de la diversidad humana. Entonces se han creado otras categorías de grupos que han dicho, bueno, o personas que yo no me identifico en ninguna de estas tres. Entonces podemos asistir a otras como la pansexualidad, que rompe con este binarismo nuevamente, y son personas que dicen yo me siento atraído o atraída por personas independientemente su sexo, su identidad de género. Eso no es lo que me importa. Yo me enamoro de personas. Mi orientación sexual no está marcada por el sexo, ni por el género, ni la identidad de género de la persona. Entonces, esas son las personas pansexuales. Después están las personas demisexuales, que dicen, bueno, mi atracción sexual es hacia personas con quienes yo tengo un vínculo afectivo. Si no hay vínculo afectivo, no hay atracción. Entonces, esos son los demisexuales y las demisexuales. Y así podemos seguir cargando esa lista de categorías de distintas expresiones de la sexualidad. Por eso tenemos la sigla también LGBTQ+, y ese más engloba toda una serie de categorías que se van sumando a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, más. Entonces, bueno, esto es un lenguaje común, algunos conceptos que ustedes ya manejan, pero los dejamos acá colocados, porque bueno, a veces damos por obvio que todos entendemos la diversidad sexual o estos conceptos de la misma manera, y a veces eso no es así. Entonces la idea es, a partir de estos conceptos, poder trabajar en el foro, vincularlo con las otras videoclases y con la conferencia y con los materiales que van a estar accesibles en el curso. Bueno, muchísimas gracias por la atención.